Damos gracias al Señor porque nuevamente nos podemos reunir en nuestra escuela bíblica para ofrecer nuestra gratitud al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú has sido con cada uno de nosotros y has sido también con cada una de las familias de nuestros niños en Villa Lemuel. Bendíceles tú, Señor, seas proveyendo el sustento de su hogar, tanto en lo espiritual como en lo económico. Te pedimos por los hogares que sus padres no tienen trabajo, Señor, seas tú dándoles pronto un trabajo para que ellos puedan también, Señor, ser hijos agradecidos de ti. Te pedimos, mi Dios, que esta escuela dominical sea dirigida por ti y que todo lo que se haga te honre a ti, Señor, y más de un alma te pueda conocer. Te pedimos que te quedes en medio nuestro en los méritos de Cristo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 100. Y vamos a alabar al Señor todos juntos. Recuerda que tú también puedes hacerlo. Canta con todo vuestro corazón para que el Señor esté contento. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. El versículo del día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, la parte A. Dice así, Hebreos 10, 36a, porque la paciencia os es necesaria. Hebreos 10, 36a. Repitámoslo una vez más con una palabra menos. Hebreos 10, 36a, porque la paciencia os es necesaria. Hebreos 10, 36a. Una vez más. Hebreos 10, 36a, porque la paciencia os es necesaria. Hebreos 10, 36a. Y repitámoslo por última vez todos juntos. Hebreos 10, 36a, porque la paciencia os es necesaria. Hebreos 10, 36a. Vamos a conocer qué nos trae la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te ha costado esperar? Muchas veces cuando vamos a médico tenemos que esperar, o estamos haciendo una fila, o en algún taco. Esperar nunca es agradable,
Muchas veces los niños se pueden enojar mientras están esperando. La impaciencia es una actitud que muchas veces nos puede llevar a pecar. La Biblia nos dice en Hebreos 10:36 que la paciencia es necesaria. Además, la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. El Señor muchas veces va a permitir que pasemos situaciones difíciles para que aprendamos a tener paciencia y así le agrademos. Por lo tanto, la impaciencia es una actitud que muchas veces nos lleva a pecar. Cuando estás en una situación que no es agradable, en donde tienes que esperar, muchas veces es fácil pensar cosas malas de otras personas, decir cosas malas de otras personas o hacer cosas malas a otras personas. Quizás pensar, no debería estar esperando en esta fila, debería pasar nomás y no, total, no importa que las otras personas estén esperando. O muchas veces si estás esperando a los papás, te puedes enojar contra ellos y decirles palabras feas. Todo esto no agrada al Señor. Recordemos que Dios es un Dios santo, pero tú y yo somos pecadores y constantemente lo ofendemos. Nuestra impaciencia también nos lleva a ofender a Dios. Pero no solamente tú y yo somos impacientes. Cuando el Señor Jesús estaba acá en la tierra, también vio ejemplos de impaciencia en hombres especiales, que eran sus 12 discípulos, aquellos hombres que el Señor preparó para enseñarles de cerca el reino de Dios. Estos hombres prácticamente vivían con el Señor Jesús, pasaban mucho tiempo con Él, escuchaban de la misma boca de Jesús las enseñanzas acerca del reino de los cielos. Veían su ejemplo perfecto, porque a diferencia de tú y yo, y todas las personas que podamos conocer en esta tierra, el Señor Jesús nunca pecó. Sin embargo, sus discípulos, aún estando en compañía del Señor Jesús, continuaban pecando. En una ocasión, el Señor Jesús iba enseñando y cuando Él se ponía a enseñar a las gentes, muchas personas iban y querían estar cerca de Él y más cerca de Él para escucharlo. Muchos enfermos iban donde el Señor Jesús para tocarle, porque tenían la certeza de que Él les podía sanar. Y en una de estas ocasiones, no solamente vinieron hombres adultos o mujeres adultas, sino que la Biblia nos dice que traían a los niños para que el Señor los tocase y orase por ellos. Y cuando esto pasó, los discípulos se dieron cuenta y fueron impacientes y comenzaron a enojarse y a echar a estas personas. Probablemente eran madres con niños pequeños. La Biblia nos indica que eran niños que traían a los brazos de Jesús y probablemente eran niños muy pequeños, quizás hasta bebés. Los discípulos se enojaron mucho y fueron impacientes. En Lucas capítulo 18, versículo 15 nos dice: y traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Reñían quiere decir que los discípulos se enojaban, retaban a estas familias que traían a los niños. Mas Jesús llamándolos dijo, en otra parte dice que el Señor se molestó profundamente, en otro de los evangelios. Entonces el Señor les dijo a sus discípulos, dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesús, que estaba muy ocupado con muchas personas que iban donde Él, tuvo un especial amor y mostró una especial paciencia hacia estos niños, porque a pesar de estar muy ocupado, Él tuvo tiempo y tuvo amor para con estos niños. Y la Biblia nos indica en otro de los evangelios que el Señor los tomó en sus brazos y los bendijo. Es decir, el Señor respondió a esto que iban las familias frente a Él. El Señor Jesús, que es el Hijo perfecto de Dios, a diferencia de los discípulos, nunca pecaba, porque Él es Dios. Paciencia es estar dispuesto a esperar sin enojarse. Muchas veces nos toca esperar situaciones pequeñas que nos hacen perder la paciencia, o situaciones grandes y difíciles. Puede que un día hayas planificado salir a jugar a la pelota y justo se puso a llover, entonces no vas a poder hacerlo. O puede que estés esperando en la fila del colegio para tomar agua y hay muchos niños adelante. Esos pequeños momentos pueden ser pequeñas pruebas
que el Señor pone para que tú puedas aprender a tener paciencia. Pero sabemos que ser impacientes nos puede llevar a pecar. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios siendo pacientes? Y hoy te voy a contar 3 maneras en las que tú puedes practicar la paciencia. En primer lugar, confía en Dios. Nosotros creemos en un Dios que es vivo y es soberano. Él tiene control de todo. Y si algo nos pasa o si algo no nos pasa, está bajo su perfecta voluntad. Puede que tú pases por un momento difícil, que haya alguien de tu familia que esté enfermo, o que hayas estado orando mucho tiempo por una petición y aún no recibes la respuesta del Señor. En esos momentos y a través de esas circunstancias, Dios puede utilizarte para que otras personas que aún no conocen al Señor como su Salvador puedan conocerlo. También puedes pensar en segundo lugar cómo Dios bendijo a las personas en la antigüedad, de los que tenemos relatos en la Biblia, cuando fueron pacientes y esperaron. Un ejemplo de ellos puede ser Abraham y Sara, que a pesar de su pecado y que en algunas ocasiones no confiaron en la promesa del Señor, finalmente Dios les ayudó a ser pacientes y pudieron esperar, y después de muchos años el Señor cumplió su promesa. O Moisés, cuando tuvo que pasar tantos años para por fin poder liberar al pueblo de la mano de Faraón y poder ver desde lejos la tierra prometida. El Señor bendice a sus hijos que son pacientes. Y también, lo más importante, pide la ayuda a Dios para practicar la paciencia. Tú y yo somos pecadores, tenemos un corazón completamente pecador y en nosotros no hay nada bueno. Nunca, aunque te esfuerces toda tu vida, vas a poder agradar al Señor en una cosa. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Eso quería decir en la antigüedad que era como lo más sucio que podía haber en un hogar. Así son nuestras buenas obras y están muy lejos de agradar al Señor. Sin embargo, Dios, que es santo y que es perfecto, puede ayudarte a ser paciente. Si tú ya eres un hijo de Dios, confía en Dios y pídele que te ayude a ser paciente. Pero si tú aún no crees en el Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados y confiar en Él, porque solamente en Él puedes tener vida eterna. Y si crees en Él, luego puedes pedirle ayuda para que puedas ser paciente. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque usted nos dejó su palabra para poder conocerle. Le ruego Señor que nos ayude a amarle, a poder ser pacientes y a poder alabarle y glorificarle con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Para nosotros fue un gusto compartir nuevamente la palabra del Señor contigo. Que Dios te bendiga.